El tema de esta clase son algunos aspectos que vamos a considerar de un texto que se llama El uso pragmático del uso pragmático, ético y moral de la razón práctica, y es del filósofo Jürgen Habermas. Este texto se encuentra en su libro Aclaraciones a la ética del discurso. Dice este filósofo que ante la pregunta de cómo debo de comportarme o qué debo de hacer, la voy a responder dependiendo de si me estoy enfrentando a un problema práctico, a un problema ético existencial o a un problema moral. Los problemas prácticos son aquellos problemas cotidianos de la vida diaria, es decir, las tareas o los problemas que se nos presentan en la vida diaria y que tenemos que resolver para alcanzar determinado objetivo o para evitar alguna situación incómoda. Pero si no los resuelvo, no pasa de que sean molestos, es decir, no me afectan tanto en mi vida. Ante este tipo de problemas, lo que yo debo de hacer va a depender de mis preferencias y de las opciones de solución que yo tenga. Entonces, lo que yo debo de considerar es analizar las distintas posibilidades de acción o de solución ante ese problema. Debo de observar, debo de comparar, debo de indagar, y de acuerdo a ese análisis que yo haga, voy a elegir racionalmente la mejor estrategia para tomar una decisión. Entonces, este tipo de problemas se resuelven mediante técnicas, estrategias o programas adecuados de solución. Ejemplos de problemas prácticos, es decir, ejemplos de problemas así como que cotidianos que podemos tener. Veíamos algunos en clase, algunos de ustedes, bueno, yo les pedí que ustedes escribieran un problema práctico y algunas posibles soluciones. Por ejemplo, si se me fue la luz, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues allí depende de qué tanto la necesite. A lo mejor tengo que hacer un trabajo, pero no necesito utilizar la computadora ni ningún aparato. Entonces, bueno, me puedo alumbrar a lo mejor con una vela, con la lamparita del celular, o si no es muy urgente, puedo esperar a que regrese la luz, a lo mejor al otro día, a lo mejor más tarde. Si por ejemplo se me descompone el teléfono, depende de cuáles sean mis preferencias y mis opciones de solución. Por ejemplo, si el teléfono lo utilizo para tomar mis clases, pues a lo mejor aquí lo puedo, mientras lo mando a arreglar, puedo a lo mejor avisarles a mis maestros que no voy a poder entrar a las clases, a lo mejor durante un día, en lo que me lo reparan. Se me quemó la comida, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues si no se quemó toda, a lo mejor rescato lo que haya quedado bien. Puedo a lo mejor hacer preparar otra comida. O sea, son como que problemas prácticos. Se me rompió el pantalón, me amarró una chamarra, se me rompió el zapato, o se me rompieron los zapatos, o no se secaron, o qué sé yo, utilizo otros. Se me olvidó hacer la tarea. ¿Cuáles opciones tengo? Bueno, pues hacerla en un ratito entre clase y clase. Algunos de ustedes, por ejemplo, incluso decían que pues la pido prestada y que me la dejen copiar. Si se me hizo tarde, ¿qué es lo que puedo hacer? Avisar, llegar a la segunda hora, tomar un taxi. Es decir, los problemas prácticos son como que los problemas cotidianos, y que como que pues el que los podamos resolver o no va a depender de las opciones de solución que tengamos. Y si no tenemos ninguna, pues no pasa nada, no es así como que algo tan grave. En esta parte, quienes no estuvieron en la clase, además de copiar esto, les voy a mandar las fotos, van a poner ejemplos de problemas prácticos, pero ustedes les van a poner así como que 2 o 3 opciones de solución que tengan. Seguimos con los problemas ético-existenciales. ¿Qué debo de hacer o cómo debo de comportarme ante un problema ético existencial? Cuando estamos hablando de un problema ético existencial, nos estamos refiriendo a aquellos problemas que tienen que ver con mi propia vida y mi existencia, y cuyas decisiones ante esos problemas me puede traer como consecuencia una vida bien o mal lograda. Es decir, puedo ser una persona con una vida satisfecha, plena, feliz, tranquila, de acuerdo a mis expectativas, o
puedo ser una persona con una vida a lo mejor desagradable, incómoda, muy alejada de mis expectativas. Es decir, los problemas ético-existenciales tienen que ver con mis decisiones, mi forma de ser y mi propia existencia, de acuerdo a lo que yo soy, a lo que yo decido, a los valores, a las actitudes, a mi forma de ver la vida, a mi carácter, voy a decidir con respecto a mi vida. Entonces, los problemas que tengan que ver con mi propia vida y con mi existencia, pues, que la puedan afectar o que la puedan afectar, son problemas ético-existenciales. Ante este tipo de problemas, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo de comportarme? Lo que dice Jürgen Habermas es que debo de realizar una autocomprensión existencial, es decir, debo de analizar mi propia existencia. Y analizar mi propia existencia se refiere a una autocomprensión hermenéutica. Cuando nosotros veíamos en segundo semestre la postura hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, veíamos que, por ejemplo, nada más así como para recordárselos, veíamos que, por ejemplo, una persona está conformada por un montón de horizontes, es decir, por un montón de aspectos de su vida, su aspecto biológico y todo lo que eso conlleva, su sexo, la química de su cuerpo, etcétera, su historia familiar, sus estudios, sus creencias, sus valores, sus emociones, etcétera. Veíamos un montón, de hecho hasta, bueno, ya llenamos una hoja con un montón de aspectos. Todo eso es una fusión de horizontes que se da en una persona. Entonces, cuando estamos hablando de una autocomprensión hermenéutica, quiere decir que yo debo de preguntarme quién soy y de dónde vengo, qué tradiciones y contextos han determinado o influido en mi proceso de formación. Es decir, yo soy esta persona, pero qué tanto ha influido, qué tanto me ha formado, qué tanto me ha ayudado a formar mi carácter, qué cosas he desechado, qué cosas he tomado, qué cosas he hecho mías, qué cosas son parte de mí, de dónde vengo, cuál es mi historia, qué es lo que creo, qué es lo que quiero. Aquí incluso veíamos sueños, proyectos, etcétera. Entonces, cuando yo me encuentro ante un problema ético existencial, debo de hacer un análisis de mi propia vida. Y después de hacer el análisis para poder de alguna forma comprender quién soy, en dónde estoy, de allí partir hacia dónde quiero ir. Entonces, dos preguntas que son muy importantes a la hora de enfrentarnos a un problema ético existencial son precisamente estas dos. ¿Quién soy yo y quién me gustaría llegar a ser? En el sentido de qué es lo que quiero yo para futuro, para mi propio futuro. ¿Cuál es mi identidad? Pero también cómo quisiera verme, hacia qué ideales proyecto mi vida. Entonces, ante este tipo de problemas, debemos de preguntarnos quién soy yo ahorita, pero no nada más quién soy yo ahorita, sino quién quiero ser después. Ejemplos de problemas ético-existenciales. También algunos de estos, algunos de ustedes los decían en clase, algunos otros se los ponía yo. Por ejemplo, si a mí me ofrecen probar una droga, yo debo de saber que puedo desarrollar alguna droga, alguna sustancia. Que yo debo de saber que puedo desarrollar alguna adicción. Entonces, si eso es lo que yo quiero yo debo de preguntarme, si eso es lo que quiero para mi vida, ser una persona con una adicción que a lo mejor me limita en muchas otras cosas. Si yo voy a probar una droga, a lo mejor también debo de pensar en qué reacciones a lo mejor puede tener mi cuerpo, en si sé cómo va a reaccionar mi cuerpo, mi mente, cómo va a ser mi comportamiento, si esto, como les decía, puede terminar en una adicción. Otro tipo de problema ético existencial podría ser a lo mejor que yo estuviera indeciso entre trabajar o estudiar. Por ejemplo, aquí si yo lo que quiero es
bueno, cualquiera de las dos que yo quiera, mi decisión va a depender de qué es lo que quiero y cómo me veo. Ajá. A lo mejor habrá quien decida trabajar por un tiempo y después seguir estudiando, a lo mejor habrá quien decida seguir estudiando, mientras tenga la oportunidad. Ajá. Otra, ¿qué carrera puedo estudiar o qué carrera quiero estudiar de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que me llena, a la carrera de la que yo quiero vivir? Ajá. Porque a lo mejor mis papás o mis amigos me recomiendan una carrera, pero a lo mejor no es algo que yo quiera. Y a lo mejor ni ganas le voy a echar y a lo mejor voy a desertar a la mitad de la carrera o a lo mejor no voy a ser bueno en eso si no le echo ganas. Entonces, la elección de una carrera que tiene que ver con a lo que a lo mejor me voy a dedicar en mi vida, y digo a lo mejor porque pues a veces no se dedica uno a lo que se estudia, también depende mucho de cómo es que yo me veo. Ajá. Entonces a lo mejor pudiera, yo les ponía un ejemplo, a lo mejor los papás quieren una cosa por el aspecto económico, pero a lo mejor ustedes quieren otra por el aspecto de convicción personal, de gustos. Ajá. Hay quienes hacen como que una mezcla de ambas. Ajá, a lo mejor estudian lo que sus papás les recomiendan o la carrera de la que a lo mejor pueden vivir y le echan ganas pues para vivir bien, pero también a lo mejor van estudiando a la par aquello a lo que también se quieren dedicar y que es lo que más les llena. Ajá. Otro ejemplo de problemático existencial, es decir, algo que pudiera afectar a mi vida, sería, por ejemplo, tener relaciones. Ajá. ¿Con quién voy a tener relaciones? Si estoy seguro, me están a lo mejor presionando, si voy a utilizar protección, si no utilizo protección, qué es lo que puede pasar, si a lo mejor me puedo contagiar, si a lo mejor puedo tener un embarazo, qué es lo que voy a hacer ante esas situaciones. Es decir, esto es una situación que puede derivar en un problemático existencial dependiendo de las decisiones que tome. Entonces, ante estas situaciones, yo debo de preguntarme quién soy yo y qué es lo que quiero para mi vida. Si yo no quiero a lo mejor para mi vida por el momento un embarazo, o mucho menos quiero a lo mejor contagiarme de alguna enfermedad, pues voy a protegerme lo más que se pueda. Ajá. Voy a ver con quién estoy, voy a ver si es lo que quiero. Ajá. Entonces esto también son situaciones a las que a lo mejor ustedes ahorita por su juventud pues deben de empezar a considerar, porque a lo mejor no son cosas que a veces piensen mucho, y sí son cosas a las que a lo mejor de repente en determinado momento pues se pueden enfrentar. Ajá. Otra podría ser, por ejemplo, enviar fotos íntimas mías. Ajá. Esto puede derivar en un problema ético existencial, porque el hecho de que a lo mejor si yo le envío fotos a alguien que en quien confío, a lo mejor debe de ser una persona que yo sepa que es totalmente confiable y que pase lo que pase, no va a andar difundiendo eso. Ajá, porque eso es a lo mejor algo, el que una persona difunda material íntimo de cualquier persona, pues le puede afectar a esa persona. Ajá. Puse aquí otras 3 y les puse un asterisquito y ahorita les voy a decir por qué. Ajá. El hecho de la decisión, por ejemplo, de formar una familia. Si yo quiero formar una familia o no quiero formar una familia, eso también va a depender de qué es lo que quiero en mi vida, en mi existencia, a futuro. Ajá. Le puse un asterisquito y ahorita les digo por qué, ¿sale? Porque lo vamos a pasar un poquito ahorita que veamos los problemas morales. El realizar actos ilícitos, ajá, por ejemplo, robar, vender drogas, meterme a algún grupo delincuencial, ajá. Eso puede afectar a mi vida, porque a lo mejor por esas decisiones que yo tomé puedo terminar, no sé, a lo mejor en la cárcel, a lo mejor muerto, a lo mejor lastimado, ¿sale? Es decidir si ser infiel o tener una o varias parejas. Esto también, bueno, puede tener consecuencias en nuestra vida dependiendo de cómo se cuidan esas parejas, cómo me cuido yo, qué es lo que emocionalmente a lo mejor yo puedo manejar, no manejar. A estos 3 les puse asterisquito, y ahorita vemos por qué, ¿sale?
En esta parte, después de copiar lo que bueno, lo del apunte, yo les había dejado de tarea que respondieran estas preguntas. ¿Quién soy yo y quién quiero llegar a ser? Ajá. En el quién soy yo, engloben todo lo más que puedan, ¿sale? Debe de ser una reflexión, una autorreflexión. Ajá. Deben ustedes de ver todo lo que habíamos, bueno, lo que habíamos visto ya, que incluía su etos, cómo es su forma de ser, cuáles son sus valores, cuáles son sus sueños, sus proyectos, sus cualidades, sus defectos, sus miedos. ¿Quiénes son ustedes? Ajá. Deben de hacer una autocomprensión lo más profunda que se pueda. Ajá. Y después van a contestar quién quiero llegar a ser. Y en esto van a contestar cómo me veo a futuro. Ajá. Cuáles son mis proyectos, cuáles son mis metas, cuál es la forma de vida que yo quiero para mí a futuro. Ajá. Entonces van a responder estas dos. Después de responder esta, van a responder estas otras dos preguntas. Ajá. ¿Qué personas, situaciones, decisiones, etcétera, pueden ayudarme a lograr esto que yo quiero ser? Ajá. Aparte de mí. Ajá. Por ejemplo, a lo mejor mis maestros, a lo mejor mi familia, a lo mejor mis amigos que me apoyan, a lo mejor el psicólogo, la psicóloga, el psicólogo con quien voy, a lo mejor ¿sale? ¿Qué situaciones? Ah, bueno, pues que le eche ganas a la escuela, que si a lo mejor me quiero dedicar a algún deporte, pues que practique. ¿Qué personas, situaciones, decisiones me pueden ayudar a lograr lo que yo quiero llegar a ser? Y por otra parte, quiero que también analicen qué personas, situaciones, decisiones, etcétera, pueden alejarme de ese proyecto de vida o que puedan dificultar su realización. Ajá. Y aquí también van a hacer un análisis sobre qué decisiones están tomando ustedes o podrían tomar ustedes que de alguna forma dificultara desde ahorita o los alejara de ese proyecto que ustedes quieren a futuro. Ajá. ¿Qué personas a lo mejor ustedes ven que ustedes se dejan influir negativamente? ¿Ante qué situaciones ustedes a lo mejor se ponen y que de alguna forma los aleja de un proyecto de vida? Ajá. A lo mejor alguna situación es estar, no sé, a lo mejor ya les gustó mucho el alcohol y de repente ya se están haciendo como que medio, no sé, a lo mejor no sé, a lo mejor hasta pudieran estar desarrollando alguna adicción de algún tipo. ¿Qué situaciones, qué personas? Esto lo van a analizar. Ajá. Por otra parte, yo les decía, bueno, y también qué estoy haciendo desde ahorita para comenzar o lograr o avanzar en ese proyecto de vida que yo quiero. Ahora, en clase algunos me decían que esta pregunta de quién quiero llegar a ser, o sea, que cómo se ven a futuro, que no la tienen clara. Yo les decía que en este tipo ante los problemas ético-existenciales, ante estos, sí es bien, como tienen que ver con nuestra propia vida, sí es bien importante tener bien claro quién soy y hacia dónde quiero ir, quién quiero llegar a ser, qué quiero llegar a ser. Porque cuando no sabemos el camino hacia el que queremos dirigir nuestra vida, pues entonces da igual cualquier camino que tomemos. Ajá. Si yo no sé qué es lo que quiero para mí a futuro, entonces va a darme igual si estudio, que si me meto a robar carros, que si me vuelvo un vago sin oficio ni beneficio, va a dar igual si desarrollo una adicción. Es decir, si yo no tengo esto claro, entonces si yo no tengo el camino al que quiero ir, entonces cualquier camino que tome me va a dar igual. Ajá. Entonces algunos de ustedes me decían que esta no la tenían clara. Si esta no la tienen clara, bueno, tal vez estas no las puedan contestar, pero entonces quiero que contesten esta. Ajá. Si no tienen claro qué es lo que quieren para su vida futuro, al menos contesten qué es lo que no quieren para su vida. Ajá. A veces, sí es cierto, a veces no sabemos qué es lo que queremos, no estamos seguros. Pero ya con el simple hecho de que sepamos lo que no queremos, al menos ya es un punto de partida. Ajá. A lo mejor no sé si quiero estudiar, a lo mejor no sé si quiero trabajar, a lo mejor no sé si quiero formar una familia, a lo mejor no sé si quiero quedarme soltero, a lo mejor no sé si quiero viajar por el mundo, a lo mejor no sé si quiero quedarme en mi casa, no lo sé. Pero sí sé que lo que no quiero es a lo mejor terminar en la cárcel.
Y entonces eso ya me da una pauta para las decisiones que yo no voy a tomar. Es decir, a lo mejor digo, si yo no quiero terminar en la cárcel, no sé qué es lo que quiero para mi vida, pero sé que no quiero cárcel, bueno, pues entonces me alejo de las situaciones que me pudieran estar o que me pudieran poner en riesgo para terminar en la cárcel. No sé qué quiero para mi vida, pero sí sé que no quiero tener ninguna adicción. Bueno, pues entonces ya es un punto de partida para saber, para tomar decisiones cuando, por ejemplo, a mí me ofrezcan alguna droga. Ajá. Entonces, eso es de tarea, ¿sale? Contestan estas 3, estas 4, 5, pero si esta no la tienen clara, contesten aunque sea esta. Ajá. Por último, tenemos los problemas morales. ¿Qué son los problemas morales? Son aquellos problemas en donde nuestras acciones afectan los intereses de los demás o nos llevan a conflictos. Ajá. Ante un problema moral, ¿qué es lo que debo de hacer? Primero, estar consciente que mi proceso de formación se desarrolla en un contexto de tradiciones que comparto con otras personas, es decir, no estoy solo. No crezco solo, no vivo solo, comparto con otras personas. Mi vida es compartida intersubjetivamente, es decir, entre varios sujetos. Ajá. Mi familia, mis compañeros de la escuela, mis amigos, la sociedad en la que me desarrollo. Es decir, debo de tener claro que no estoy solo, que mi vida es compartida con otras personas. Ajá. Entonces, y bueno, aquí es muy importante, es decir, mi propio ser lleva la huella de otros seres y así como lleva la huella de otros seres, también yo dejo huella en otras personas, en otras identidades, en otros grupos. Ajá. Entonces, si yo tomo en cuenta esto, que otros dejan su huella en mí y que yo dejo mi huella en otros y que compartimos un espacio, un tiempo, una vida, debo de tomar en cuenta que la vida que es buena para mí también afecta las formas de vida que nos son comunes a todos los que estamos compartiendo. Ajá. Entonces debemos de examinar la compatibilidad de nuestros principios de acción con los de los otros. Ajá. Es decir, ante una situación determinada, yo debo de preguntarme si me gustaría que lo que yo hago en una situación los demás lo hicieran. Por ejemplo, si yo veo que a mi compañera se le cayó el dinero y no se dio cuenta, ¿cómo es que a mí me gustaría que los demás actuaran? Eso yo lo debo de tomar en cuenta. Porque yo puedo agarrar y decir, bueno, no se dio cuenta, nadie me está viendo, tomo el dinero y pues no me importa para qué lo quería, si le sobraba, si lo iba a utilizar para algo, si lo necesita, no me importa, nadie me vio y ella no se dio cuenta. Eso es lo que a mí me gustaría que ante esa situación todos los demás hicieran, porque si eso es lo que me gustaría a mí que los demás hicieran, pues entonces es algo que también me puede, es como decir que yo también quisiera que me lo hicieran a mí o que se lo hicieran a mis hermanos o a mi mamá, es decir, yo debo de preguntarme si mi actuar, si mi forma de actuar es como a mí también me gustaría que los demás actuaran. Si yo me burlo de una persona, si la ofendo, si la humillo, si la denigro, eso es lo que me gustaría también que hicieran los demás ante una situación parecida a la mía. Entonces, y aquí entra lo que es el imperativo categórico de Immanuel Kant. Lo vamos a ver más o menos como en otros 2 temas más, 2 o 3 temas más, que dice, obra solo según una máxima tal, es decir, un principio de acción, que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal, es decir, que quieras que los demás también lo hagan. Es decir, que nosotros debemos de actuar como más o menos como poniéndonos de ejemplo para que los demás hagan lo mismo. Ajá. Que lo que yo hago, como yo actúo, como yo soy con los demás, es como una forma de decir que yo quiero que los demás lo hagan. Entonces, si yo actúo de manera respetuosa, de manera honesta, de manera responsable, estoy actuando de manera que yo quisiera que los demás hicieran lo mismo. Si lo van a hacer o no lo van a hacer, bueno, eso ya no depende de mí, eso queda fuera de mi alcance, pero que al menos yo lo haga, ajá,
que al menos yo lo haga esperando y pensando y deseando que los demás también lo hagan. Porque solamente una máxima universalizable, es decir, desde la perspectiva de todos los afectados ante una situación, podría ser una norma a la que con la que todos pudiéramos estar de acuerdo. Ajá. Entonces, ante los problemas morales, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo que se debe de hacer, lo que es justo, el cómo debemos de actuar. Ajá. Bueno, este es nada más como un resumen de los tres. Y yo les preguntaba igual en clase. Ejemplos de problemas morales. Voy a mencionar aquí algunos, los que me acuerdo que, bueno, a cada quien dijo 2 o 3. Algunos repitieron, pero más o menos estos fueron los que ustedes mismos, bueno, sus compañeros en clase analizaron que eran problemas morales. La delincuencia, ajá, robos, extorsiones, secuestros, asesinatos, etcétera. Ajá. El acoso, ya sea dentro de las escuelas o el acoso en redes, a través de redes sociales. Ajá. Las marchas o protestas, bueno, obviamente todos estos son problemas morales porque aquí se ven afectadas otras personas. Es decir, el que yo decida robar, extorsionar a alguien, participar en un secuestro, significa que yo estoy afectando a otras personas. Ajá. Igualmente, en el acoso también estoy afectando a otras personas. Ajá, y por eso aquí a le había puesto un asterisquito. Ajá. Un problema ético existencial, es decir, que yo en mi vida decida realizar algo ilícito y que me puede afectar a mí, no nada más me afecta a mí, sino que de un problema ético existencial también pasamos a un problema moral, porque ya no estoy afectando nada más mi propia vida, sino también otras vidas. Ajá. Las marchas o protestas violentas, porque bueno, explicaban también algunos de sus compañeros que pues porque allí en marchas o protestas violentas pues se agrede a veces a personas o patrimonio o bienes de otras personas que pues nada tienen que ver. Ajá. La violencia también lo mencionaron como un problema moral y lo enfocaron en varios aspectos: violencia verbal, emocional, física, sexual. Ajá. También hablaron de discriminación, racismo, xenofobia. Algunos otros dijeron que la corrupción también es un problema moral, porque de alguna forma también afecta, y no nada más a personas, sino a países enteros. La contaminación, la destrucción ambiental. Aquí ustedes igual, bueno, van a copiar los ejemplos, algunos de los ejemplos que son estos los que dijeron sus compañeros, y van a escribir por favor otros 3, ajá, y otros 3 problemas morales. Ajá, es decir, otros 3 problemas en donde ustedes vean que de una decisión, de un acto, se está afectando a otras personas. Ajá. Entonces, ese es el tema de manera así como muy rápida, muy explicada. Explicada muy rápidamente. Bueno, acuérdense, desde primer semestre ya saben que yo siempre utilizo hojas que ya están, que ya antes de que vayan para la basura, antes de que se saquen, desde primer semestre se acuerdan que tomamos las clases y que ya utilizaba las hojas para reutilizar. Ajá. Por si siguen viendo así esto, en hojas así, pues ya saben qué es lo que hago, ¿sale? No es así como que porque quiera hacer fodonga o porque no quiero utilizar hojas blancas, es porque casi siempre trato de darles un segundo uso a las hojas que tengo. Ajá. Entonces, otra cosa, por favor, cuando les envíe las fotos, si no le entienden a mi letra, díganme por favor. Ajá. Pónganme un puntito, señálenme o díganme en qué parte no le entienden. Yo trato de no escribir en cursivas y trato de no juntar tanto las letras, pero a veces me cuesta trabajo. Si no le entienden a una palabra, pregúntenme. Prefiero que me pregunten a que me inventen de repente palabras que yo no sé ni de dónde se sacan, nada más porque le entienden mal, porque junto mucho las letras, ¿sale? Pues eso es todo. Que tengan bonito día.